Y con documentos en la mano, su marido insiste en la versión de Yemila. No fue una inmolación, realmente fue un accidente y yo hice todo lo que pude para salvarla. Según los médicos tenía quemado el 65% del cuerpo y muy pocas sobreviven con unas quemaduras tan graves. Más dudosa es la versión que ofrece la joven sunita de 14 años, que ha dado a luz mientras se recuperaba de las quemaduras que aún tiene en sus piernas y que le dificultan el caminar. Insiste, bajo la atenta mirada de su suegra, que fue un accidente, aunque reconoce que entiende a las mujeres que deciden autoinmolarse. Sí entiendo a las mujeres que se inmolan porque tienen muchos problemas familiares, pero yo sin embargo no los tengo. Aunque todos coinciden en señalar que lo más esencial es terminar con la discriminación que invade Afganistán y que permite ese maltrato, es necesario preparar a la sociedad para que siga atendiendo médicamente a las mujeres que deciden herirse de esta manera tan dramática. Al igual que sucede con Derecho, están a punto de terminar sus estudios las primeras mujeres médicos del país tras tantos años de marginación. La Facultad de Medicina de Herat carece de los elementos más fundamentales para enseñar dignamente esta carrera. El temario se consigue por internet a través de libros de multitud de países sin una coherencia lógica y las instalaciones son anticuadas. Pero lo fundamental es que la educación continúa. Sania y Wahima son estudiantes de medicina en Herat. Reconocen que el nivel cultural del país es muy pobre, aunque esa necesidad de cambio es lo que mueve el motor de esta nueva generación. Hay muchas razones para la autoinmolación. Por un lado, el nivel cultural, pero es que el divorcio está muy mal visto en nuestro país. Las familias prefieren perder a su hija antes que se divorcie. Hay gente que se casa forzosamente, pero luego se arrepiente y no pueden divorciarse. Además, está también la situación económica. Son muchas las razones por las que una mujer se quema. El porqué de la inmolación está en los problemas familiares, en el trato que el hombre afgano da a las mujeres, sobre todo en familias que tienen muy poca educación y problemas económicos. Desde el punto de vista médico, su daño es sobre todo estético y también psicológico, cuando se ponen al lado de otras mujeres y se ven muy deformes respecto a las demás. Cuando las quemaduras son muy profundas, les afecta el nivel respiratorio y la voz. Ellas ya han dado el primer paso para cambiar Afganistán. También otras, a otro nivel, que luchan por conseguir un futuro mejor para sus hijos. Es el caso de Fátima, de 38 años, viuda y con 6 hijos. Nunca hubiese podido trabajar con su marido vivo, pero la necesidad derrota todos los impedimentos sociales. Hace las tareas del hogar en una guest house, donde está en permanente contacto con occidentales. Un trabajo que no cambiará mucho su situación, pero sí la de sus hijos. El futuro para mí lo veo muy negro, así de claro. Ya sé que hasta que muera trabajaré. Dios quiera que el futuro de nuestros hijos sea mejor. Al menos eso es lo que nosotros intentamos. Son luces de esperanza en un país donde muy pocos se preocupan de las mujeres autoinmoladas. No existen datos exactos del número de víctimas ni cuántas de ellas murieron, pero cifras no oficiales señalan que cerca del 90% de las autoinmolaciones acaban en muerte. Como triste ejemplo, la joven Mina, de 18 años, que falleció 2 días después de grabar esta entrevista. En ella nos reconocía que nunca más volvería a hacerlo, pero que era la única solución viable en ese momento. Nunca me imaginé que me haría esto. Ni siquiera sé cómo pasó. No me enteré de nada. Jamás tuve esa intención. De repente perdí los nervios, pero era la única salida posible en ese momento. Es el día a día en la unidad de quemados del hospital de Herat. Un ir y venir constante de nuevas víctimas, la mayoría de ellas por autoinmolaciones. Saltan a la vista las carencias médicas de la unidad, así como las condiciones higiénicas. Quizá por eso es justo resaltar la labor de los médicos y enfermeros que prestan servicio aquí, con sueldos que rondan los $20 para las enfermeras y los 40 para los médicos. Fátima cursó estudios de enfermería en Francia, donde hubiese podido encontrar trabajo sin dificultad.
Aún así, decidió volver a su país y ayudar a las mujeres de Afganistán. Siente lástima por ellas, a las que considera su familia, aunque sabe que toman la decisión de autoinmolarse porque no tienen otra salida. Tengo una sensación de tristeza muy grande. Sé que lo hacen por los numerosos problemas que tienen en su casa o con su familia. Yo soy mujer y puedo llegar a entenderlo. Es inevitable el contacto afectivo con unas mujeres que carecen de derecho hasta para quejarse. Ibrahim, jefe de enfermeros, trabaja en la unidad desde hace 4 meses, atendiendo a las pacientes más graves, las que tienen quemado el 60% o más de su cuerpo. No oculta su desprecio hacia una práctica, las autoinmolaciones, que supone el 90% de las pacientes de la unidad. Como dice el profeta, una persona que no tiene sentimientos no es persona. Lo único que distingue a un hombre de un animal son los sentimientos. En los casos de autoinmolaciones, me llega a doler tanto como a ellas mismas. Entiendo las razones de estas mujeres, su sufrimiento. Por eso necesitan más cuidados y más atención. Sentimientos que le mueven a llevar más allá de lo exigible la atención médica a las pacientes. Es el propio Ibrahim el que nos lleva a conocer a Sasolé, de 14 años. Aún recuperándose de las heridas provocadas por el fuego que le dificultan el caminar, nos cuenta que su padre, adicto a las drogas, se la jugó a las cartas. No encontró ayuda en ningún miembro de su familia y por eso decidió autoinmolarse. Nadie podía ayudarme y decidí quemarme. Estoy muy arrepentida, no lo volvería a hacer. Ahora, 2 años después y viviendo con la familia de su marido, reconoce sentirse feliz, lo que nos creemos a tenor de las sonrisas que nos brindan ella y su cuñada. Día tras día, el equipo de ACAF en Afganistán sigue conociendo en detalle la realidad de las autoinmoladas y por eso indagan en cada caso, conociendo las razones e intentando ayudar a las víctimas. Cada visita al hospital, y prácticamente son diarias, se tiene conocimiento de un nuevo caso. Así conocen a Perigol, de 21 años y con un hijo. Con ella comprobamos los efectos negativos de los matrimonios forzados. Sus padres la casaron sin que ella pudiese negarse. El marido resultó que era adicto a la cocaína y para costeársela llegó a vender todas sus pertenencias. Hace 2 años se autoinmoló y los efectos, aún visibles, nos muestran el dolor que debió padecer. A pesar de todo, nos asusta escuchar su resignación ante lo que tienen que vivir las mujeres afganas. El divorcio para mí no existe. Prefiero morirme. A otras mujeres yo les diría que se conformen con lo que tienen, ya que la verdad es que esto no es una solución.